Seguimos aquí en nuestro programa Dejando Huella, donde la noticia positiva y las historias de éxito son nuestro trabajo. Ya tenemos, bueno, ya nos hemos presentado en cabina anteriormente. Tenemos ya en cabina a nuestros invitados Ariel Varela y Miguel Briceño. Así es, si tienen alguna consulta para ellos lo pueden hacer a través de las líneas telefónicas 2235-5722 y 2235-5723. También nos puede escribir a nuestro WhatsApp 8734-6184. También nos puede seguir en nuestras redes sociales Dejando Huella Honduras en Facebook y @Dejando Huella HN en Instagram y Twitter. Así, ya para conocer un poco más de la historia de estos jóvenes que han luchado para que en nuestro país no haya más impunidad, cuéntenos un poco, Ariel y Miguel, de dónde vienen, si nacieron aquí en Tegucigalpa o son de otra parte de la capital. Bueno, nacido en Tegucigalpa, Miguel Briceño nacido en Tegucigalpa, de padre y madre también nacidos mi mamá en Tegucigalpa y mi padre en Tuyure, Choluteca. Una vida bastante complicada, una vida que hemos venido desde abajo, por así decirlo. No es que estamos arriba tampoco, pero siempre basado en trabajo de solidaridad. Estuve interno, como así llamarlo, en un orfanatorio, ¿verdad? Que así le llamaban, pero realmente yo no era huérfano, en la villa de San Francisco, 3 años, una experiencia muy complicada cuando era pequeño. Me recuerdo que me metieron ahí porque yo era cosa seria, ¿no? Yo era terrible, entonces mi mamá dijo, no, este hipótesis se me pierde o lo arreglo, dice, entonces me arregló. Era una de otra, ¿verdad? Sí, me arregló y gracias a Dios, pero sí una experiencia muy, muy buena. Nacido o criado, por así llamarlo, en un ambiente cristiano, ¿no? Gracias a Dios nunca he tenido ningún tipo de vicios. Bueno, me casé, desgraciadamente pues no pudimos. ¿Por qué desgraciadamente? No pudimos, desgraciadamente no pudimos consolidar un matrimonio con mi esposa, ¿verdad? Pero ahora somos más que cualquier cosa, somos padres de un bello niño de 10 años y medio. También estamos criándolo, ¿verdad? Lo tengo yo. Y cuesta, en este país cuesta, y es parte de mi indignación, porque en un momento dado tuve que decidir, bueno, los estudios de mi hijo o continuar mi carrera universitaria. Tengo el 55% de las clases pasadas con un índice muy bueno. De la carrera de Derecho, me encanta esa área. Y bueno, como jóvenes tuvimos que darle a él pues y esperar nosotros. En su momento dado, pues el año pasado mi madre cae enferma, y antes de que les cuente la historia así rápido de mi madre, ella trabajó 27 años en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, y para que duela más el golpe, ¿va? Mi mamá fue la encargada de la bodega de la farmacia del barrio abajo durante todo ese tiempo, y a mi mamá nunca le hicieron un reparo porque nunca se robó una pastilla, siendo ella la encargada de la bodega. Mi padre y mi madre han sido los ejemplos de valores morales, éticos y espirituales que yo he tenido. Entonces me acuerdo que mi mamá me decía, y mi abuela me decía, mira, si vos vas a salir en los medios de comunicación vas a salir por cosas buenas, porque si salís por cosas malas, agarrate que yo te voy a meter preso, yo te voy a cortar las uñas, me decía. Y esa cosa ha calado hasta ahora y continuará hasta el fin de mi vida. Por eso es difícil cuando uno escucha que personas a veces obcecadas, se empiezan a decir que porque me como una hamburguesa que ya soy vendido, o que porque salimos de una huelga de hambre que ya nos vendimos. Realmente nosotros sabemos las estrategias y sabemos hasta dónde podemos llegar, porque la idea no es morir, la idea es ganar una lucha, es una victoria. Pero nosotros entendemos a la gente y nosotros entendemos al pueblo, que el pueblo ha cifrado esperanzas en este movimiento, y a veces pues tienden a decir que ya nos apartamos y realmente nada que ver. Nosotros aquí, como les decíamos, llegamos tarde porque andamos en cosas de trabajo realmente. Desde la mañana, a las 7 de la mañana andamos, no solo en medios de comunicación, sino que buscando, informándonos de cada una de las situaciones que están pasando en el país. Inclusive la Corte Suprema de Justicia el día de hoy. Pues ese es Miguel Briceño, ese es hace unos meses laboraba para una empresa de telecomunicaciones que también prestó el servicio acá a esta radio. Es una empresa que le vende equipos a las radios y a las televisoras. Y bueno, a raíz de esta movilización yo tuve que salir porque son medios de comunicación y unos medios están a favor de las movilizaciones y otros están en contra.
Y posiblemente en algún momento me dijo el jefe, el dueño, vos le vas a decir unas cuantas cosas a un cliente mío que está en contra y que me va a afectar a mí, entonces es mejor negociar y salimos de buena forma, ¿verdad? Muy cordialmente. Y salimos de la empresa, ahorita estamos sin trabajar, pero estamos confiando en Dios y pues nuestra familia también que nos apoya. Y es algo importante de valorar y de reconocer que a pesar de las diferentes dificultades que ha tenido, no ha dado su brazo a torcer por esta lucha, porque sabemos que no es una lucha de Miguel o de Ariel, sino que es una lucha por Honduras y para que podamos tener un mejor país. Ariel. Bueno, yo pues contarte un poco de mi vida sería, si nazco aquí en Tegucigalpa, en el barrio de los profesores de Comayagüela. Es un barrio que lo conocen a todo el sector como el Cañón Azul. No sé si han escuchado del famoso Cañón Azul. No. Para los nacionalistas es un bastión, es un bastión del Partido Nacional. Yo paso mi infancia, nací en 1980, en diciembre del 80. No, en serio, Juan. Sí, nazco en diciembre de 1980, estudié en la escuela Simón Bolívar, ahí cerca del barrio, en la colonia de Las Mercedes. Ahí viví hasta aproximadamente los 21 años, ¿verdad? Ahí tuve mis primeros 2 hijos, ahí conocí a mi esposa a los 11 años, 11 años tenía ella, yo tenía 13, nos conocimos y desde ese entonces hasta el día de hoy pues tenemos una bonita relación, tenemos 3 hijos ya. Mi primer hijo nació cuando yo tenía 17 años, mi esposa tenía 15, mi segundo hijo, que se llama Alicia María, nace cuando yo tenía 18 años y mi esposa 16. Entonces, verán ustedes, mi vida no es que fue tan fácil, no fue tan fácil, me tocó trabajar, ver cómo me pagaban mis estudios, en parte mi papá me apoyaba, fue un poco difícil. Mi padre es biólogo marino, mi mamá es maestra de educación primaria que daba clases ahí en la misma escuela Simón Bolívar. Y entonces me tocó bastante difícil desde los 17 años porque ya me tocaba a mí trabajar, pero me sirvió bastante también porque eso de tener que trabajar y pagarme los estudios, ver que tenía una familia que sacar adelante, me hizo esforzarme más en mis estudios. Me gradué de Ingeniería en Computación a los 24 años y ahí cuando me estaba graduando de Ingeniería en Computación, las Fuerzas Armadas ocupaban ingenieros en computación y llegaron a la universidad y nos ofrecieron ser oficiales de las Fuerzas Armadas. Es así como llego en 2004 a ser oficial de la Fuerza Naval de Honduras. Llego a ser jefe de informática del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. En 2007 salgo de las Fuerzas Armadas, me retiro porque tenía una oferta de una ONG que se llama CARE Internacional de Honduras. Empecé a trabajar en CARE como jefe de informática y me gané una beca por parte de la Fundación Carolina de España para estudiar mi maestría. Luego tuve un accidente aéreo, fui parte del accidente del TACA 390 que se estrelló aquí en Tocontín, se salió de la pista. Y yo creo desde ahí yo dije, bueno, estamos ya en horas extras, así que a dar un poco más. Ahí conocí al señor Mario Zelaya. Cuando yo salgo del accidente, a mí me llevan a internar al hospital Viera. Me llevan a Viera y cuando llego a Viera lo primero que me dice el doctor es, ¿cómo estás? ¿Tenés abogado? Vaya. Sí, tenés abogado, no te preocupes, yo me voy a encargar de todo. Me decía, ¿no tenés abogado? Yo le dije, no tengo abogado. Yo estaba más preocupado por el dolor que sentía. Por la salud tuya. Claro, yo no estaba pensando en abogados en ese momento. Entonces cuando acuerdo, llega una mujer ahí, no muy agraciada por cierto, y yo sedado y todo, y me hacen firmar un papel de que ella me iba a representar, pero yo ni sabía lo que estaba ocurriendo ahí. Yo estaba sedado porque tenía dolor del accidente. Luego me di cuenta con el paso del tiempo que esa persona que me llegó a visitar era la primera ministra del gobierno de Juan Orlando Hernández, la ministra de la DEI, se llama Miriam Guzmán. Tuve que pagarle para que ella retirara eso que yo le había firmado. Tuve que pagarle 15.000 lempiras por quitarle un poder que lo había hecho de una forma condiciones ilegal. ilegal, y yo estaba drogado cuando ella llega a hacer eso. Y bueno, esa es prueba de la ética que tenía el doctor que hoy está preso y de la ministra que hoy está en funciones, ¿verdad? Pero bueno, eso es un poco parte de la historia. Yo logré graduarme de Ingeniería en Computación, fui oficial de la Fuerza Naval, estudié mi maestría en España en la EOI, Escuela de Negocios, y luego de eso pues regreso al país, tengo ese accidente aéreo. Luego fungí como presidente de la Asociación de Becarios de
de la Fundación Carolina por 3 años, fui presidente de la red Carolina Honduras, he sido también presidente del patronato de la comunidad, hicimos un proyecto de aguas negras que lo llevamos a buen término, lo terminamos. También tuvimos algunas protestas ahí en el anillo periférico para que construyeran un puente, que lo ocupábamos, un puente peatonal, justo en un sector donde mi abuela fue atropellada por un carro y eso la llevó a la muerte. Entonces ya habían ocurrido varios accidentes y eso me demostró que la protesta ciudadana tenía impacto. Había pasado un montón de tiempo y la gente no hacía nada sino más que esperar. Luego de esa toma del anillo periférico logramos conseguir ese puente peatonal y así es como empiezo en la vida. Luego he trabajado para diferentes organizaciones, para el BID, para la cooperación canadiense, que hoy me está despidiendo por estar en acciones de protesta ciudadana. Que por eso fue tu estado en Facebook. Es correcto, por eso mi estado en Facebook, porque la cooperación canadiense, la embajada de Canadá y la empresa que ha contratado la cooperación canadiense, que se llama Agritin Canada Consulting, me dijeron que no podía, yo fuera de mi horario laboral y fuera de los días de trabajo, no podía estar en acciones ciudadanas, porque esto, lo que estamos haciendo, obviamente no es política partidaria ni política electoral, y ellos me dicen que yo tengo que ser imparcial. Obviamente he sido imparcial, pero no estoy luchando contra la impunidad, no contra un gobierno, no estoy luchando contra Juan Orlando, pero bueno, esa sería mi pequeña historia de cómo ha sido mi vida y cómo he llegado hasta aquí. Igual como Miguel pues, ha pasado diferentes dificultades y también que has destacado en diferentes organizaciones que la verdad que lastimoso, no sabía exactamente, había escuchado de Miguel que ya no estaba trabajando. Me acuerdo que estuve viendo en la entrevista que hizo Maldonado, que mencionaste que estabas trabajando y que estabas súper bien, y qué feo que días posteriores pues tengas que pasar por esa situación, por una lucha en la cual más bien se busca el bien común, el bien de nuestro país. Y por el tiempo vamos a hacer un poco las preguntas más cortas. ¿Cómo se conoce Miguel y Ariel? Bueno, Ariel ya tenía, como lo dijo él anteriormente, una experiencia, por así decirlo, en movilizaciones o en plantones. Ellos tenían su grupo, ¿verdad? Y ellos manejaban esa situación, pero realmente nos conocemos vía Facebook. Vía Facebook nos conocemos y no recuerdo realmente cómo llegamos a ser amigos en Facebook, pero no nos conocíamos realmente de persona. Por Carlos Zelaya. Creo que por Carlos Zelaya hizo un estado, es cierto, Carlos Zelaya hizo un estado, entonces en ese estado yo comenté y Ariel comentó, me gustó los comentarios y nos hicimos amigos en Facebook y comentábamos mucho. Ariel venía y decía una cosa y yo le tiraba otra, casi generalmente muy de acuerdo con el pensamiento de Ariel. Resulta que el 2 de mayo, o antes, previo a eso, una semana antes, un amigo también que no lo conocíamos personalmente le dijo, yo quiero hacer una protesta en contra de la reelección, en ese momento que estaba en boga ese tema. Entonces resulta que nos convergimos en esa movilización que fue de Emisoras Unidas hacia Casa Presidencial. Algunos dicen 119, yo sigo sin creer ese dato, creo que fuéramos casi 200 personas. Pero ahí conocimos a Ariel, ahí conocimos a Gaby, nos conocimos a Fabricio y la mayoría de lo que es oposición indígena en este momento. Entonces ahí hicimos la movilización, llegamos a Casa Presidencial, llegamos, 119 dicen que es el dato correcto. No llegamos a Casa Presidencial. Bueno, llegamos a donde nos dejaron, bueno, ya teníamos como que el precedente porque exactamente ahí fue donde también nos dejaron en la huelga de hambre. Entonces llegamos ahí, nos tenían 200 personas, o sea que había uno punto y pico para cada uno, o sea que nos iban a gañatear de los policías. Pero desde ahí ya nos empezamos a conocer con los amigos, ahora la Policía Nacional son amigos nuestros, ya los conocemos casi todos y nos saludamos. Esa fue la historia de Oposición Indignada, porque ahí realmente es donde convergemos la mayoría de lo que hoy estamos organizando, porque nosotros no somos dueños de este movimiento, el dueño es el pueblo hondureño, y nosotros solo estamos dados a organizar y a decir, bueno, vamos a esta movilización y esto es lo que el pueblo hondureño dice, lo que quiere. Entonces comenzamos con la CICI y los otros dos puntos que tenemos, Juicio político y lo que es la Corte Suprema de Justicia en este momento. Ahí es donde se conoció a Ariel, Miguel y los demás. Ahí fue como comenzamos esta historia, que bueno, si les contáramos todo lo que todavía nos falta de contarles, ustedes se darían cuenta de muchas otras cosas. Solo un pequeño dato, la canción que tenés de fondo es una de mis favoritas. Sí, estaba escuchando. Sí. Lo hace intencionalmente. Sí. Y quería consultaros que
ahorita el proyecto de los indignados, vaya, si se aprueba la Sisi, lo de la corte y el juicio político, ¿ustedes seguirían protestando siempre o la lucha de los indignados acaba? Pero es que podríamos celebrar, no protestar, ¿verdad? ¿Qué harías vos si dicen mañana que se aprueba la CICI? No, celebrar. ¿Verdad? Entonces eso es el mensaje para el gobierno, que en lugar de tener al pueblo protestando, el pueblo no protesta de gusto, no es que a nosotros nos guste la protesta o nos encante protestar, no, no es así. Yo disfruto la vida y he tenido muchas celebraciones, muchas cosas por las cuales disfrutar. A veces la gente dice, es que les encanta estar protestando. No, no es cierto. A mí me gusta celebrar, ¿verdad? Y si mañana dijeran que la CICI es aprobada, lo que el pueblo va a hacer es salir a celebrar masivamente en todo el país. Esas 50 ciudades de Honduras que ha salido a protestar, seguramente se va a volver un carnaval. Y nosotros decimos, posiblemente esto va a dar inicio a los carnavales que se van a hacer anualmente en celebración, carnavales de las antorchas en todo el país, una fecha como hoy quizás. Y en el mundo también, sí, porque claro. también estoy 100% seguro que los hondureños que han protestado y que han sacado las antorchas en el mundo, obvio que también saldría a celebrar un hecho Claro. histórico e hípico para un pueblo. Déjeme decirle que ya está tomado como la movilización más grande a nivel mundial, en donde no solamente el país ha protestado, sino que también fuera del país, y es algo que incluso, déjeme decirles que ya hay movilizaciones para los récords Guinness, Sí, para decirte que somos el país en donde más antorchas han sacado en protesta, sí. y también a donde más ciudades ha ido. Yo le digo a Ariel y le comento a mis amigos, la verdad que a mí eso no me importa, yo ganarme un premio de esas tonteras, a mí no, a mí me importa que venga la CICI, que se termine la corrupción y la impunidad en Honduras, pero también hay que agradecerle al pueblo y que el pueblo también se sienta orgulloso de lo que está haciendo. Pero fíjate que para el presidente de la República no sería tan mala idea, fíjate, porque él que mandó al premio Guinness a venir aquí por el árbol de Navidad, Por el árbol de Navidad humano más grande. mundialidad, lo que estaba haciendo, podría pagarle a los récords Guinness que venga, y si él quiere récords del país, pues que le pague por que se inscriba a la manifestación con antorchas más grandes del mundo. Eso sí podría ser un éxito y sería un premio real. Así, y dar a conocer a nuestro país. Y brevemente les pido que sean las contestaciones por el tiempo. ¿Por qué la idea de las antorchas? ¿Por qué no utilizar otro tipo de insignia o de instrumentos para las protestas? Fíjate que yo creo que la idea de las antorchas realmente viene de parte de Dios. Nosotros que conocemos la palabra de Dios, no soy religioso tampoco, pero en los 300 y muchas historias de la Biblia habla de mucho de lo que es la luz. Ser la luz y ser la sal del mundo es muy importante. Y no es una idea nuestra. Nosotros no nos vamos a dar a decir, no, Ariel y Miguel y los demás, no. Esa fue una idea de aquel muchacho que está por allá, que es Antonio Varela. Él ya tenía convocado la movilización de las antorchas con su grupo, con el grupo que venía Ariel anteriormente. Entonces, el boom vino un día que nos reunimos ya como oposición indignada, o sea, dijimos, ¿cómo nos vamos a llamar? No, somos oposición porque hay miembros de oposición y ciudadanos, en el caso mío, que yo no tengo partido político, y dijimos, bueno, ¿cómo le vamos a poner? Y yo les decía, hablaban bien cachimbados, de no sé qué, a mí no me den paja, pero es que estoy indignado por lo que está pasando en este país. Entonces de ahí se forjó lo que es oposición indignada. Entonces dijo ahí a Ariel, a Antonio, y dije, miren, nosotros ya convocamos, bueno, miento, fue cuando hablamos de la La noche de la candela. Noche de la Candela. Esa sí fue una idea que surgió de ahí, y dijimos, bueno, fue un martes, el jueves nos lanzamos, el jueves hagamos esto en el Seguro Social. Fuimos ahí mismo, salimos, pero Ariel salimos, fuimos a ver cómo era. Bueno, vos llevas, a mí me tocó 500 o 600 bolsas plásticas, bolsas para de papel. El otro llevó esto, el otro, hicimos eso, y vía Facebook también lo tiramos, y 700 personas llegaron, pero creo que ese fue el momento en que esto hizo un boom. Cuando la gente miró y se dijo, ok, siempre decimos nosotros, ay, es que nos robaron en la calle, checa, nos robaron pisto, pero cuando ya miramos que murió personas, ya cambió la cosa, y creo que ahí fue donde nació, y entonces ahí en la siguiente reunión dijo Antonio, bueno, nosotros ya llamamos a movilización de las antorchas, entonces nosotros accedemos a oposición indignada. Y bueno, la primera movilización, increíblemente, yo no sé de dónde llegaron, 7.500 personas, arriba un poquito más, y bueno, ha ido creciendo hasta donde ustedes han visto esto, pero si ustedes nos preguntan realmente, solamente es que el pueblo hondureño se dio cuenta que estamos indignados. Hoy ya tenemos también un grupo de empresarios indignados contra la impunidad. Ya los partidos políticos de oposición están también de la parte de las antorchas, de oposición indignada. También tenemos grupos evangélicos,
indignados, el país se ha movilizado completamente y eso me gusta bastante. Estamos creando unidad en todo el país, algo que no se había dado, estábamos muy fragmentados. Pero la antorcha es esa luz que va a iluminar en todas esas tinieblas de corrupción e impunidad que teníamos. Así que ya para despedir un mensaje, Miguel y Ariel, por favor. Bueno, agradecerles esta invitación, ¿verdad? A veces uno habla por los medios de comunicación y no sabe cuántas personas te ven y te dicen. Ayer casualmente andaba en un mall, andaba haciendo una diligencia con Marcela, una de las indignadas también. Y me asusté cuando yo miro a una madre con su niño, 8 años, 10 años, el niño por mucho, y se queda pero estático. Y yo lo quedo viendo, ¿qué pasa? Y dije, ¿será que no es esta lista que me va a decir algo? Y la mamá, en serio, no le estoy mintiendo, se puso a temblar la mamá. Y me dice, Miguel, me dice, nosotros fuimos a ponerle un rótulo y a dejarle agua cuando usted estaba en la huelga de hambre. El niño estaba, o sea, y le digo, papi, ¿cómo está? A mí hasta me asusté porque yo le iba a dar algo al niño. Y el niño me dice, y es que decía, renuncia J-O-H, me dice Miguel. Y yo sentí, pucha, digo, ¿cómo es realmente que la gente ve esta situación y realmente la gente quiere un cambio en este país? Y ese niño quiere un cambio en el país también, eso es lo que yo sentí. Entonces, no escuchemos a los call centers del Partido Nacional, porque realmente cada cosa que dicen a nosotros frisa contar, no estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias con esta situación. Amigos, nosotros esta entrevista que estamos dando está siendo grabada por el gobierno de la República, porque ya sabemos de que ellos están buscando el mínimo error de Ariel, de Miguel y cada uno de los oposición indignada para subirlo a Facebook y para que bombardearlo. No necesariamente es para querellarnos, hay un cuerpo de abogados que están haciendo, déjenme decirles que en cada institución, Secretaría de Estado, hay personas que están trabajando con sueldo que ustedes y yo pagamos con nuestros impuestos exclusivamente para buscar la forma de dañarnos, pero a nosotros no nos importa. Y si nosotros nos meten preso, ahí hay un montón de indignados que continuarán la lucha. Ariel. Bueno, yo le diría al gobierno, si ya estuve en huelga de hambre 6 días sin comer, que me mande a comer frijoles con gorgojos, con gorgojos a la cárcel, hágalo, señor presidente, usted es el que se va a dañar. Pero bueno, un mensaje final sería a toda la gente. Yo entiendo que los nacionalistas nos atacan porque les pagan, pero también hay gente de nuestro mismo lado, de nuestra misma causa, que nos ataca todos los días. Y miren, lo que nos ha movilizado es el sentimiento de indignación, y es porque tenemos sentimientos. Solo les digo, Miguel y Ariel tienen sentimientos también. Cuando nos atacan tan duramente diciendo que nos hemos vendido, y nosotros seguimos luchando, cuando nos atacan tan duramente porque dicen que nosotros nos comimos una hamburguesa, óigame, les digo, Miguel y Ariel tienen sentimientos, y cuando nos ofenden tan duro, lo que están haciendo es desmotivarnos y desmoralizarnos. No sé si eso es lo que quieren para la lucha, fragmentar la cuestión o simplemente hacernos el daño a nosotros. Pero sí les digo eso, tenemos sentimientos, no sean tan duros, nosotros seguimos en lucha. Mi papá me dijo una vez cuando estaba pequeño, y algo que se me grabó, cuesta toda una vida construir un nombre y una reputación, y basta un segundo para destruir todo eso que has hecho. Entonces eso me quedó a mí, tengan la confianza, no voy a hacer nada en contra de la causa. Yo creo que ese tiempo extra que me dio luego del accidente, Dios, fue por un motivo. Y a mí lo que más me gustaría no es llegar a tener dinero, sino que quizás poder llegar a quedar en la historia. Eso me interesa, y vendiendo la causa no lo voy a lograr. Así que tengan confianza, no me interesa vender la causa, y señor presidente, ni nos ofrezca dinero, no se lo vamos a aceptar. No, y nosotros, solo para terminar, también le pedimos unidad, pueblo. Si nosotros nos unimos, miren, esto está por... La victoria está cerca. Sí. Bueno, gracias por aceptar la invitación a Miguel y Ariel. Ya saben que los micrófonos de Dejando Huella están siempre disponibles para ustedes por esta causa, que son jóvenes que están dejando una huella positiva por nuestro país, y es lo que necesitamos. Y les recuerdo a todos los oyentes, dejar una huella de 5 estrellas para tener un mejor país. Buenas noches.